Muy buenas tardes a quienes esperabais. Estamos ya en este Todo es Geopolítica. Vamos a comentar toda la actualidad del entorno global, mirando evidentemente a lo ocurrido en China, mirando evidentemente a la decisión de tipos que pueda tomar el Banco Central de Rusia, pero sobre todo hoy miramos a Argentina. Ariel. Sí, claro. Sí, hay todo eso, esa descripción, esa síntesis que tú acabas de hacer, José y Ezequiel, es lo que se vive. Yo estoy en Argentina aquí, es lo que se vive. Digamos, Argentina es un país, y como yo no soy argentino, soy uruguayo, pero vivo aquí en Argentina, puedo hablar con un cierto desapego emocional. Digamos, primero una enorme tristeza por las cosas que están pasando, problemas de violencia, de pobreza, de desocupación, pero sobre todo de una Argentina que desde hace 70, 80 años, ¿no? Uno puede poner los números que quiera, está desorientada, está un país que hace 100 años atrás era la quinta, sexta, cuarta potencia del mundo, tenía industria atómica, industria automotriz, industrias metalmecánicas, satélites, 3 premios Nobel en química y en física y demás. En fin, tenía un combo maravilloso y un porvenir impresionante, sobre todo con las riquezas naturales que tiene este país, con un pueblo con una inventiva y una imaginación y una creatividad inagotable. Y pasó lo que, digamos, lo que está a la vista, un país endeudado, quebrado, en fin, con todas las dificultades que todos sabemos. Y este señor, Milei, que yo sinceramente me cuesta hasta mirarlo por la televisión, porque, como decía Ezequiel, es tan agresivo, tan desagradable en su estilo, pero que yo creo que nadie lo mira mucho más que eso que él expresa, que es bronca, odio a la casta política, como él dice. Él dice, yo soy de afuera, no vengo de la política, empezó hace 3, 4 años, no lo sé, y viene de afuera. Entonces, toda la casta política, lo que sería la élite, llámalo como quieras, de todos los partidos políticos. Entonces, él dice eso. Y yo creo que la gente se queda en eso. Todos los detalles que acaba de mencionar correctamente Ezequiel sobre su trasfondo ideológico, político, su proyecto, nadie lo escucha. Lo único que quiere la mayoría de una gran parte de la sociedad, pero sobre todo, mira tú qué curioso, José, sobre todo los jóvenes. Mis amigos más jóvenes, aquellos que tienen menos de 35 años, que ya te digo, no miran, ni miran televisión, ni leen los periódicos, ven un poco algo en las redes sociales o de vez en cuando, escuchan de él ese mensaje: hay que romper toda esta casta política, son todos ladrones, no sirven para nada y la sociedad tiene que cambiarlos a todos. Esa parte de la sociedad, esos jóvenes que, como digo, escuchan ese mensaje, metamensaje y dicen, lo voto. Y tengo muchos amigos, te diría que la mayoría de mis amigos que están en ese rango etario, 35 años, dicen, voy a votarlo a Milei. Y cuando uno le pregunta esto que acaba de decir Ezequiel, pero mira que este hombre dice que hay que, bueno, privatizar todo, desde ya la salud, la educación, nadie tiene que beneficiarse de ningún beneficio del Estado. Dice, bueno, pero no importa, lo que importa es que se vayan todos los políticos. Bueno, ahí empieza, pero esta es una sensación que yo me permitiría decir que de alguna manera la puedo traspolar a todos los países occidentales, más o menos. Hay un hartazgo con la sociedad, hay una crítica profunda a la clase política, a la élite política o a la casta política, como él dice, y una desorientación. Y entonces aquí pasa lo que pasa, que es cierto lo que dice Ezequiel, la derecha, él expresa la derecha, pero lo curioso es que la derecha argentina, los grandes empresarios, no simpatizan con Milei. O sea, dicen, este hombre nos puede llevar a cualquier precipicio económico. Entonces es una situación curiosa que, bueno, aquí los analistas políticos prevén cualquier cosa para las elecciones de octubre. Yo no me animaría a aventurar nada, José. Sí, del populismo, de la socialdemocracia, es decir, vivir en función ya no hay estadistas, no hay un Churchill, no hay un De Gaulle, alguien que tenga una visión de futuro para su país, que sente bases que le den una perspectiva, una estrategia al país. Aquí lo que hay es personas que viven al ritmo de las encuestas, de los humores sociales, de los acontecimientos sociales y de tratar de ganar elecciones. Pero no es propio de Argentina. Europa, mira a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez vive con el TikTok en la mano también, y Scholz y
y Macron, y la Meloni en Italia, que se comía a los niños crudos, la ultraderecha, llegó allí y se hizo más europeísta que cualquiera, la llamaron seguramente la Embajada de Estados Unidos. Recordemos que Italia tiene en Nápoles la base de la sexta flota de los Estados Unidos, que controla el Mediterráneo, la mitad del Atlántico y demás. La llamaron, le habrán dicho, está muy bien, Meloni, pero el camino es por aquí, no por allí, y se puso en camino y correcto, e hizo lo que tiene que hacer. En fin, se vive en función de los grandes poderes internacionales, de la geopolítica mundial y de lo que pueda pasar en el día a día en la encuesta que da algún consultor, algún analista político. Es decir, hay una mediocridad y también es cierto que la actividad política se ha hecho tan despiadada, pero en todas partes del mundo, tan despiadada, que las buenas personas, aquellos buenos profesionales, personas de bien, que quisieran participar, que estarían dispuestas a inmiscuirse en la política, no lo hacen, porque a los 15 minutos van a decir que hizo esto, que hizo lo otro, para qué se mete en política, todos sus amigos van a decir que se mete en la peor actividad, que todo es sucio, que todo es corrupción, que todos son negociados. Entonces, ¿quiénes quedan? Es como la crema, ¿no? Queda arriba la crema lo peor, es decir, quedan los más mediocres, los ambiciosos, los inescrupulosos, los oportunistas, ya sea de izquierda como de derecha, porque esto también está pasando en América Latina, algunos de izquierda que también, como en la categorización que hacía recién Ezequiel, derecha o izquierda, pero también en la izquierda aparecen oportunistas, mediocres. En realidad hay un esquema, una situación en la cual lo que está en duda, y esto es lo que se está hablando y se está discutiendo en algunos ámbitos más reservados, es la vigencia del sistema democrático. Es más, hay altísimos responsables, tanto en los Estados Unidos como en Europa, dicen, el hecho de votar, que el ciudadano vaya cada 4 años, 5 años o cuando corresponda ir a votar, hoy en realidad no tiene ningún valor, porque ya sabemos que los candidatos se resuelven en otros ámbitos, hay campañas de difamación, de desinformación, etcétera, y que después cuando llegan nunca cumplen por lo menos lo esencial de lo que han dicho, que es combatir la pobreza, la desocupación, que las personas vivan mejor. Que se viva mejor. En el mundo hoy se vive peor que antes. A nivel de la OCDE, los salarios están estancados a nivel del año 92, es decir, hace 30 años. Entonces, estancamiento de los salarios, por eso que las personas tienen que trabajar más horas, tienen que trabajar las familias enteras, padre y madre, los niños se crían solos en sus casas, o están todo el día jugando a la Play porque no tienen otra cosa que hacer, porque los padres están ocupados tratando de lograr darles de comer, mandarlos a la escuela, etc. Entonces, en un esquema general donde el sistema capitalista con la democracia liberal como faro, están evidentemente en crisis. Todavía no somos capaces, más allá de algunos ámbitos, de decir, señor, esto está en crisis, no funciona. Digamos, mira lo que pasa en España, lo que pasó en Bélgica, lo que pasó en Inglaterra. Tienen un primer ministro que nadie lo votó. Fue una camarilla allí de personas, está bien, el sistema lo permite, pero nadie lo votó a este caballero. Mira lo que pasó en Estados Unidos, donde no saben, ya se habla nuevamente de una guerra civil, porque si gana Trump, entonces lo tratan de acusar de todas las cosas posibles, mientras el presidente está demostrado que es un corrupto. En fin, la verdad, esto está a la cara de las personas. Entonces la persona dice, bueno, ¿a quién voy a votar? Y bueno, acá hay un fanático, un desequilibrado, Milei, que dice que va a romper todo. Claro, pero esto es la simplificación, porque si después de romper todo, ¿qué pasa? ¿Quién construye? ¿Quién se reconstruye? Y romper todo quiere decir que va a haber personas sin trabajo, empresas destruidas, un país peor que antes. Pero uno ya no puede discutir, porque cuando uno quiere discutir con estas personas que lo van a votar, dice, bueno, sí, pero eso veremos después veremos. Bien. Está esta cosa apocalíptica, ¿no? Esta visión apocalíptica muy argentina, muy italiana, no tanto española, porque recién hablaba con Eduardo, esta es una cultura muy italiana donde, bueno, va de los extremos, ¿no? De la extrema felicidad a la extrema depresión. Muy esa pasión, que es divina, que es encantadora, porque a uno lo llena de vigor, pero por otro lado, en el día a día, en la política, parece que el país está cada vez peor. Ya estamos de vuelta. Miramos a esa cumbre de los BRICS, miramos a lo que va a ocurrir entre el 22 y el 24 de agosto. Decía yo, representan más del 40% del PIB mundial.
frente al algo más del 25% que representa el G7. Quiero decir, la reunión entre India, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica tiene interés. ¿Qué va a salir de ahí? Bueno, Vladimir Putin sigue mandando mensajes desde Rusia, aunque es uno de los que no acudirá, salvo en determinados vídeos o intervenciones que pueda hacer telemáticamente, pero no acudirá, entre otras muchas cosas, para evitar un problema geopolítico de relevancia, un problema importante, y es que pueda una injerencia exterior intentar su detención en Sudáfrica, aunque el propio presidente de Sudáfrica hubiera descartado que desde dentro eso fuera a ocurrir. Bueno, se evitan males mayores, pero llega una cumbre llamada a redefinir el plano económico de ese bloque de China, y traslado la pregunta. Con nosotros Ezequiel Vistoletti, Eduardo Irastorza y Ariel Umpierrez. Ahí les tienen a los tres que siguen al otro lado de la pantalla. Les traslado la pregunta. Al margen de redefinir sus propias condiciones económicas, ¿van a redefinir también las del bloque anglosajón? Sí, bueno, sí. Digamos, aquí más que las intencionalidades de cada uno de los actores, de un lado anglosajón, BRICS y demás, hay un proceso inevitable y que no se puede ya frenar, hay una dinámica que no se puede frenar, y es que el mundo, que era unipolar, como se dice, después de allá de la caída de la Unión Soviética, había un solo jefe, los Estados Unidos a nivel mundial, tanto económica, financiera como militarmente, comercialmente. Ese mundo se terminó. ¿Qué es lo que siempre ha pasado con los grandes imperios? Llamemos el imperio, llamemos a los anglosajones como un imperio, para ser simple. Eso se terminó, ese mundo donde uno solo maneja y dicta leyes y establece condiciones, eso se terminó. Empezaron a haber otros actores y otros agrupamientos. Yo quiero recordar que junto con los BRICS, que es muy importante, que se va a reunir la semana próxima, también hay que poner ahí al lado a la Asociación de Cooperación de Shanghái, que junta a la India, China, Rusia, etcétera, los países de Asia Central, que son más que el 50%. O sea que estamos hablando de que realmente el PBI del mundo, la riqueza del mundo, se está generando en otros países que ya no son necesariamente ni los Estados Unidos ni Europa. Otros jugadores que hablan de economía, de finanzas, de temas militares, de geopolítica y demás. Entonces, yo creo que no hay ni que asustarse, no es que vienen los comunistas a comerse todos los niños crudos de Occidente, sino que tampoco es que no pasa nada y que aquello allí no existe. El Wall Street Journal titula hoy que la crisis del sector inmobiliario de China se va a explotar la burbuja. Ese titular yo lo he leído en el Wall Street Journal creo que 20 veces en los últimos 10 años, lo cual no quiere decir que no haya crisis allí, pero siempre está, cuidado que aquello no es así, no está tan bien, puede haber una crisis, en cualquier momento explota. Lo que tú mencionabas, José, de la crisis del rublo, entonces se cae la economía rusa, un poco fue lo que justificó la empujar a esta guerra y sobre todo alentarlo a Zelensky. Mezclo todo, pero tiene todo que ver, de alentarlo a Zelensky a que siguiera la guerra porque en cualquier momento quebraba la economía rusa, entonces el mundo iba a ser feliz de esa manera. Nada de eso pasó, las famosas crisis inmobiliarias, burbujas inmobiliarias de allí en China, no se producen, lo cual no quiere decir que no caigan empresas, sí, pero se reequilibra todo. En fin, lo que viene es un mundo donde hay muchos actores, donde hay que considerar otros actores, pero sobre todo hay que considerar que va a haber un nuevo tipo de relacionamiento mundial. Hasta ahora era los anglosajones que ponían condiciones, deuda externa, y si no te gusta te provoco una invasión, te hago una desestabilización, un golpe de Estado, en fin, te hago una guerra, mando mis marines, cuidado que vienen mis tanques de guerra y demás. Y un mundo en el cual otros señores rusos, chinos, demás, que dicen, capaz que nos podemos relacionar de otra manera, no son ni buenos ni malos, pero dicen, apostemos al desarrollo de las infraestructuras en los países de África, de Asia, de América Latina, apostemos a una integración económica, a la cooperación económica, apostemos a un nuevo tipo de relacionamiento que es diferente al de los anglosajones, y que quiero decir con esto, y con esto concluyo, que lo que nos acostumbraron los ingleses en los últimos 200 años es a una prepotencia y a un avasallamiento tan brusco que creemos que así siempre fue y así siempre ha sido el ser humano. Y como historiador tengo que decir que nunca fue así. Todos los imperios llegaban, conquistaban, oprimían, pero en un determinado momento aflojaban y dejaban a sus súbditos
que vivieran, que desarrollaran sus negocios, sus culturas, sus religiones, dejaban vivir. Esta gente no deja vivir a África. Mira lo que está pasando ahora con Níger. Quiere sacar la cabeza a Níger y ya están mandando a otros africanos a que le hagan la guerra. Ese sistema de organización mundial, ese es el que ya no va más, y que esta gente, los BRICS, los chinos, la India, Rusia y demás, están planteando unas salidas diferentes. Y con esto concluyo. No quiere decir que sean buenos y yo los ame y diga hay que amarlos a ellos. No, es un sistema diferente de relacionamiento. Y por eso Argentina, Argelia y 34 países han pedido adherir a los BRICS, ¿no?